Mira, ponte aquí. Cuando te diga acción. Sí. Acción. Hola Lisa, ¿cómo estás? Bien, Diego, ¿tú qué tal? Buenos días. Bien, aquí estamos, ¿no? Traumatizados por las películas que vi. Hoy Bueno, sí. que vimos. Vamos a hablar primero de Deer Hunter, dices. Que en México no sé cómo le pusieron, pero supongo que... Ay, yo sí, tenía pero un ya se me nombre así, olvidó. de esos que no tienen nada que ver, ¿no? Sí. Ahora te digo porque... Incluso yo la vi de niña. En Canal 5. Ahora te... Esta película la he visto muchas veces porque es muy impresionante para mí, hablando desde el lado cinematográfico. El francotirador. El francotirador, sí. Claro. Sí, porque... Pero nadie es francotirador, ¿te das cuenta? No. No realmente. No o sea, realmente. En el ejército tampoco. En el ejército, ¿no? Es más bien como que De Niro es bueno para cazar Es cazador, no francotirador. venados, ¿no? Pero es cazador. Y no, digo, cazan de hobby, ¿no? Son Sí. Trabajan en una fundidora de metal, ¿no? Trabajan en una Que fundidora. toda esa secuencia me encanta porque es documental. O sea, es una fundidora real. Y leí mucho sobre cómo fue el proceso de hacerla. Y era... No sé, ahora que la viste, ¿no te parece como auténtico? Como todo lo que pasa al principio. O sea, como ese estilo de los 70s, ¿no? Sí, me parece muy auténtico, muy crudo, muy... Además, yo pienso que incluso los actores que están son trabajadores de la fundidora. Los que están... Algunos, sus amigos. Bueno, los que están ahí. Los extras. Sí, los extras sí. Los extras parecen los auténticos trabajadores de la fundidora. Sí, ahí había una bronca con que la película... El calor era demasiado. Entonces la película... El material de la película, como que... Las cámaras medio empezaron a valer madre. Pero, por ejemplo, el lugar que se ve todo gris y contaminado... Después supe que era un lugar muy... Lleno de hojas verdes y como muy bonito. Y lo volvieron así. Entonces le pusieron un químico a los árboles para que se vieran todos... medio muertos. Pobres árboles. Para que pareciera que hacía frío. Pero hacía un chingo de calor. Entonces estos güeyes están en ropa así invernal. Y en realidad se están asando todo el tiempo. Lo cual no se nota, ¿no? No se nota. O sea, no parece que tengan frío en ningún momento, pero no se nota que estén muertos de calor. Sí, que están así. Hay varios detalles curiosos de esa película, como que John Cazale, que es el que tiene una pistola, que ese es uno de mis diálogos favoritos, que es el "This is this", ¿no? Que le enseña una bala. "It's nothing else, is this", ¿no? O sea, como esto es esto, todo lo demás... Sí, te lo imaginas. Es chaqueta, ¿no? Y ese actor tenía cáncer de páncreas en ese momento. Era el marido de... Por eso está tan flaco. Sí. Digo, en general era flaco. Era ¿no? flaco, pero ahí se estaba muriendo. Pero ahí está muy flaco. Y ya era terminal. Y estaba casado con Meryl Streep. Era su marido. Y un poco por eso ambos están ahí. Digo, obviamente había hecho El Padrino él. O sea, era como... Al Pacino decía que él le había enseñado a actuar, ¿no? Eran como compañeros de teatro. Era como un actor muy querido por De Niro también, ¿no? Y eran como... De Niro ya era famoso, ya se había ganado un Oscar. Entonces esta película estaba siendo producida porque él estaba en ella. Y no querían contratar a John Cazale porque el seguro no quería pagar. Porque pues, si se moría en medio, no sé qué. Y entonces él dijo, pues, si no está él, me voy yo. Y Meryl Streep también. Y entonces fue como... La última escena que filmó es cuando lo están esperando de regreso. Y se murió como 2 meses después de eso. Una cosa así. Y y es famoso porque salen como en 5 películas nada más. Y todas son así obras maestras, ¿no? O sea, Los Dos Padrinos y Tarde de Perros o Dog Day Afternoon con Pacino. Esta y La Conversación de Coppola también, que no sé si la has visto. Esa no la he visto. Como espías. Con Gene Hackman. También está chido. Pero bueno. A lo que nos atañe. ¿Qué pensaste? Es una película muy larga que tiene muchos momentos. Muy relevantes como en su propio universo cada uno, ¿no? Sí. O sea, como el principio es todo este planteamiento cultural de
hijos de migrantes rusos que están en un pueblito como donde son muy religiosos, muy todavía como su otra cultura, pero también son muy gringos. O sea, están como en esa... La boda dura como 40 minutos. Esa secuencia me encanta porque es así como... Es como si estuvieras en la boda. O sea, ves todas las etapas. Desde la preparación, que llegan, que se empiezan a emborrachar, que la guerra está sucediendo, que encuentran a este soldado, ¿no? Que regresó. Que está todo jodido. Y ellos todavía son muy, muy chabacanos. Así como... Hey, mataste mucha gente allá y no sé qué. Y el otro nada más te les queda viendo. Así como... No, incluso les dice fuck you en algún momento. Sí, los mandan a la chingada. Así como... No es divertido. Justo cuando le preguntan si mató mucha gente, la respuesta es fuck you. De hecho, la parte de la guerra es corta, ¿no? En comparación a... Es muy impactante, pero es corta, ¿no? Que justo después de que sales de esta boda y están todos los personajes, se casó... ¿Quién es el que se casa? Steve. ¿Es Steve? No sé. O sea, porque están De Niro, está Christopher Walken, que es una persona muy extraña. Está John Cazale y está el gordito, que no me acuerdo cómo se llama. El que se casa es Steve, que es Walker. No, el gordito no... No, John Savage, ¿no? Savage, sí. Savage. Él es el que se casa, claro. Es la boda de él. Porque Christopher Walken anda con Meryl Streep, ¿no? Son como pareja. Y vive con De Niro, son roomies. Y después de toda esta boda, que termina como borracho De Niro encuerándose y todos lo persiguen y, ¿no? Y están platicando. Corta la guerra, directo. Bueno, van de casa. Ah, van de casa, claro, al día siguiente. Sí. No, pero la casa no es antes de la boda, ¿es después? Es después. Es después porque incluso van de smoking. Llegan sí, y cierto. se cambian están como en la cruz. Sí, así de, y están súper crudos. Sí, como credos, pero... Sí. Y De Niro es como esta persona muy... Pues como un soldado un poco, ¿no? Ya. O sea, es como muy disciplinado. Y se encabrona de que los otros no. Para los demás es casual y para él es como un rito muy, muy importante, ¿no? Y con las tonterías, ¿no? Cuando el otro saca la pistola o no trae las botas. Lo de las botas, sí. Sí, que lo impacienta mucho porque... poco es como la niñera de todos, ¿no? Sí, de ahí viene lo del this is this, ¿no? O sea, como estamos haciendo esto y tienes que hacer esto. Si no, no es esto. O sea, si no te haces responsable, pues no te haces responsable y ya, ¿no? Que siento que todo está lleno como de... Pues por eso sobrevive, ¿no? Por eso sobrevive, sí, porque lo tiene mucho más claro que los otros y está siempre más enfocado. Ahora a la distancia, siento que él es sociópata. Un poco. ¿O tiene rasgos? Tiene rasgos... Aunque el otro, el de la pistola, tiene muchos más rasgos. Todos tienen como rasguitos. El que menos es el gordito, que incluso se niega a ir a la guerra. Sí, él como que... Él dice como... su discurso político es estoy gordo y tengo el pie plano o algo así. Sí. No puedo. Yo qué más quisiera que ir y acompañarlos, pero en realidad no quiere ir a la guerra. Sí, ¿no? Y los otros tienen sus rasguitos sociopáticos, pero el que tiene más, como entre... Bueno, es que no están divorciados, pero entre narcisistas y sociopáticos es el de la pistola. De Niro tiene más una cosa como de aplanamiento. O sea, sí tiene rasguitos sociopáticos y mucho aplanamiento. Sin embargo, es el que conecta emocionalmente. Porque si haciendo el recuento como sociohistórico de lo que acabas de narrar, te presentan la fábrica y las masculinidades de la fábrica, ¿no? Sí. Un poco te presentan eso, dónde viven estos hombres. Sí, y son como The Boys, ¿no? El grupo de amigos trabajadores, all American, pero como que vienen de esta cultura muy fuerte. Como su interacción con las mujeres, ¿no? Con sus parejas. Y la mamá. Y con las mamás. Con las mamás. Y luego las mujeres, o sea, el lado de cómo Meryl Streep tiene que lidiar con el alcohólico de su papá que le pega, ¿no? Y como esta... ves por un lado que estos son simpáticos y guapos y jóvenes y es un poco como, bueno, pero, eventualmente se van a convertir en ese güey, ¿no? Más si van a la guerra. Claro, y pues no sabemos si el otro fue a la guerra anterior, ¿no? A la de Corea. ¿A la de Corea o a la segunda? O a la segunda. Y es como... O a las dos.
También, porque sí, esa generación le tocó muy pegado, ¿no? Uh-huh. Y entonces vemos esas masculinidades que es como desde... O sea, es que es literal el trabajo y luego la plática del locker, porque están en los lockers. Sí, sí. Y ahí es donde John Cazale está hablando de... Sí, porque todo, ¿no? O sea, es como el más hablador de todos. Uh-huh. Que al final no va a la guerra tampoco, ¿no? Uh-huh. Y luego se van a empedarse, y luego se van a la boda, y luego se van a casar. Y es toda esa dinámica de grupo. De masculinidad, sí. De hombres. De hombres. Y además grupal, ¿no? De como muy tribal. Una cosa muy tribal. De manada. Así. De manada. Uh-huh. Porque trabajaron en la fábrica y después fueron a casar. Y también se casaron, ¿no? Y si hay como un líder, ¿no? Claro, sí. Que es él. Uh-huh. Porque es como el más, De Niro. Que es como el más, sí, como... el más efectivo. Enfocado, el más eficiente, probablemente el más listo, uh-huh. ¿no? El que piensa mejor las cosas, el menos impulsivo. También parece ser como un poquito más grande, con excepción de Cazale, uh-huh. ¿no? Que sí es como de la misma edad. Sí, pero los otros están como más chavos también. Sí, lo ven como para arriba, ¿no? Uh-huh. Y porque además es el mejor cazador. O sea, es el que sí mata cada que van. Uh-huh. Que nunca se le va una, ¿no? Eso dicen. Uh-huh. Pero que tampoco tiene novia, ¿no? Que no sí, tiene... es como un güey ahí aislado. Uh-huh. Te digo que tiene algo muy aplanado. Sí, le coquetea a Meryl Streep, ¿no? Como que le gusta y por eso no tiene novia, porque solo quiere estar con ella. Porque sí le coquetean las otras mujeres. Sí, ¿no? sí le... En la borrachera. Sí, le tiran el can bien duro. Sí. Esa boda... Bueno, la primera vez que la vi me pareció muy larga esa boda. Uh-huh. Ahora entiendo perfectamente por qué es tan larga, ¿no? Porque tienes que entender todo esto. O sea, si no entiendes todo esto y no ves la dinámica social, pues no tiene peso lo demás. Es que la boda es un resumen de lo que pasa en el pueblo. Y que es un resumen de lo que pasaba como en la sociedad gringa de esa época, ¿no? Sí. O sea, los valores. Solo que la boda lo hace resumido. Están todos en el mismo sitio, ¿no? Y entonces ahí ves quién se relaciona con quién, cómo se relaciona, cuál es la interacción, quién es el líder, quién dice, quién va por el alcohol, quién dice ya estuvo bueno de alcohol, sí. ¿no? Quién dice sí, bájate a cantar. O sea, ¿quién es el líder, no? Y el peso de la religión y de las tradiciones y de las mamás y de los papás y de la familia, del ejército, del gobierno. Pasas de lo individual uh-huh. en la boda a la relación familiar, amigos, familia-amigos, sí. Y de ahí a entender el contexto cultural, lo que dices. Estos son inmigrantes rusos, uh-huh. Son cristianos, ¿no? Católicos. Son ortodoxos, ¿no? Son ortodoxos. Uh-huh. Iba a decir católicos, pero son ortodoxos. Sí. Tienen todas las coronas y como estos ritos. Y las mismas... los mismos ritos que el catolicismo, exactamente, ¿no? Lo de que los cargan y estas cosas. También, ¿no? Sí, bueno, cuando estuve en Ucrania, las fiestas de allá, la diferencia con las fiestas de acá era una semana. Todo ocurría ya una semana antes, pero eran exactamente las mismas fiestas. Es como la Semana Santa y estas cosas. Domingo de Ramos, Semana Santa, Navidad, todas las fiestas religiosas que tenemos acá en el rito católico ocurrían allá. Por eso, cuando estuve en Rusia era muy culturalmente siento que somos igualitos. Sí, somos muy parecidos. O sea, igual de machos, igual de... Porque las mujeres también son muy misóginas, ¿no? O sea, son como... Sí. Como los mismos valores, el mismo alcoholismo, el mismo sentido del humor incluso. Uh-huh. Y el mismo como significado que tiene la fiesta. Y el mismo asunto violento. Sí. También como lo festivo, porque no todo es... No todo es violento. No todo es violento, pero sí... con el tema del alcohol hay muchísima violencia. Y el peso de la familia, ¿no? Sí. Y hasta el lenguaje. El ruso tiene una estructura gramatical bastante parecida al castellano. Órale. Uh-huh. Eso no sabía. Usa declinaciones para designar hombre o mujer, ¿no? O sea, tú puedes... Cuando dices, por ejemplo, por favor, dices por favor hombre, por favor mujer. Sería como decir por favor o por favora. Ya, ¿no? Por favorcita.
por favor. Para ti sería por favor, para mí sería por favor. Claro. ¿No? Las declinaciones indican el sexo de quien va a realizar la acción. Claro. O, por ejemplo, en algunos casos como si estoy en un restaurante y te digo tráeme agua, por favor, a ti te diría por favor. A mí me lo pedirían por favor. Vale. ¿No? Son como las capas también, como que va evolucionando el nivel de intimidad que tú como espectador tienes con esta sociedad, ¿no? O sea, como que empiezas viendo como lo más superficial, ¿no? Como, sobre todo también para el lenguaje de cinematográfico de esa época, es como, pues, trabajaron, ¿no? Esto es real, ¿no? Esto es crudo. Y luego, pues, se van en el coche y juegan carreritas y dices, son unos chicos que están locos, ¿no? Y son divertidos y el billar y cantan como bohemios, ¿no? Como... Y luego la boda. Pero en la boda empiezas a ver como conforme más se van emborrachando, más van asomándose sus verdaderas intenciones, sus verdaderas interacciones, la profundidad de sus relaciones, cómo ven el uno al otro, ¿no? O sea, como si ven al gordito como cobarde, como si saben que el gordito es el que toca el piano, por cierto. Claro. Es el de más sensibilidad. Sí, es el artista. Artística. Es el que canta, ¿no? El que impresiona menos machín también. Sí, es como suave en general. Y Casale está compensando algo, ¿no? O sea, como que él se siente muy poca cosa, entonces siempre está como... Que además es chaparrito. Sí. Y débil, ¿no? O sea, es como... Pues todos son hombres jóvenes, fuertes. Y él es como... Pues, medio enclenque y está más ruco. Y está calvo, ¿no? O sea, es como todo todas estas cosas. Porque además De Niro en esta película está como que lo hicieron guapo, ¿no? Digo, es guapo, pero es como que lo pusieron así como rubio, como el guapo gringo, ¿no? O sea, como con barba y... Como ruso, ¿no? Ajá, sí. Y pues como con un porte más... Porque en otras películas pues es como enfermizo, ¿no? O sea, en Taxi Driver pues anda incluso medio encorvado, sí. ¿no? Acá es como galán. Sí. Y bueno, ya pasa lo de la boda, etcétera, y empieza la guerra. Y lo de la guerra me encanta cómo empieza, porque es como que De Niro despierta en medio de la selva. Y entonces despierta como rodeado de cadáveres y llegan unos güeyes y los empieza a quemar con un lanzallamas. O sea, es así como... Nos fuimos completamente al otro lado, ¿no? A la absoluta brutalidad de sobrevivir en una guerra en donde estás en medio de la nada, le vales verga a todo el mundo, eres así un... pues te tienes que valer por ti mismo. Y él está sobreviviendo, ¿no? Y lo apañan y lo meten de prisionero. Y y ahí están sus amigos, ¿no? Está Jon Savage y Christopher Walken. Que están en estas jaulas abajo del... Tienen como estas... Eso también es muy impresionante, ¿no? Como estas cabañas hechas en el agua. Y entonces abajo de... Como el sótano es agua. Y ahí están ellos, ¿no? Como en unas jaulas. Y los tienen a todos y nada más los suben cuando quieren jugar con ellos. Que están jugando ruleta rusa y apostando, ¿no? Y es toda la tensión de estar escuchando cómo arriba les pegan, cómo los obligan a jugar y cómo pues, los matan. Y luego ves cómo sacan los cuerpos o los avientan al río y ya. Y que Jon Savage sube y no quiere o sea, como que se quiebra. Y entonces lo meten de prisionero a una jaula, ¿no? Que está afuera, solo. Donde las ratas te comen. Que todo eso está filmado así como lo escuchan, así es. O sea, sí hay ratas y todo se ve muy, muy real, ¿no? A pesar de que es de los 70s, no hay como dudas. Por eso digo que me impresiona, porque cuando he leído sobre cómo filmaron, pues filmaron en esas condiciones y era muy peligroso, ¿no? Muy. ¿No? Estuvieron a punto de morirse en esa escena del helicóptero después. Pero bueno, pasa todo este proceso, Christopher Walken sobrevive, y De Niro es como el pilar emocional de esta gente, ¿no? Suben, sobreviven porque él hace un plan y como logran matar a unos güeyes y se van. Y él quiere abandonar a Jon Savage. Eso es como algo impresionante. Como dices, él ya está muerto, ¿no? Y Walken es el que dice, no, hay que traérnoslo. Porque ya tiene las piernas todas jodidas, ¿no? Creo que todavía no. Se las quiebra cuando se cae del helicóptero. Sí. Porque cae en las piedras. Exacto. Y ni siquiera se da cuenta. O sea, cae y no siente las piernas. Entonces no se da cuenta que se quebró las piernas.
Sí, y De Niro se avienta por él. Sí, ahí sí pues ya no le queda de otra, ¿no? Ajá, ya no lo puede, ya depende de él. Eso es algo que es como esta cosa de la ética que él tiene, que es muy... Pues es como está muerto. Él quiere morirse, ya. Decidió. Pero ya que decidió seguirse con ellos, entonces se regresa por él, ¿no? Y lo carga kilómetros y kilómetros. Es que es una escena muy ambivalente cuando De Niro lo quiere dejar y Savage le dice, no, tráetelo, no lo podemos dejar, ¿no? Porque además el que está más quebrado es Walken. Sí. Sí, emocionalmente. Es el más quebrado, ¿no? Al final eso es lo que vemos, ¿no? Que es al que más le afectó todo. Y el otro está así como, pues sí, ¿para qué me llevan? ¿No? Pero tampoco tiene nada grave, está más bien como conmocionado. Los tres representan como una etapa diferente del trauma, ¿no? O sea, como que John Savage está en shock todo el tiempo. Sí, diferentes, lo llamamos estilos de enfrentamiento. Ah, ok. Que claro, el estilo de enfrentamiento te permite entrar más en shock, menos en shock, ¿no? Como, o no entrar en shock, porque eso puede ocurrir. Claro. Por ejemplo, a De Niro, el estrés lo activa. Sí, él como que ahí está en su casa, ¿no? Ahí está bien. Sí. Como que para él yo creo que el sufrimiento es la calma. Sí. Que es lo que pasa después. Pero Savage está todo el tiempo como en drama. Porque está disociado, está bien disociado. Y Christopher... Pero Savage es el que está en la jaula. Ajá. Y luego... Está disociado, está como oído. Ah, sí, cierto, claro, porque está como... Sí, como... Así como... Bueno, porque no quería jugar a la ruleta rusa, lo obligan. Si no me equivoco, desvía el tiro y entonces es cuando lo cachetean y lo bajan, porque pues es su manera de no jugar. Y entonces ya que lo baja... Primero estaba muy asustado en la jaula. Sí. ¿No? Y entonces De Niro va por él y le dice, tranquilízate, no sé qué. Sí, lo trata de calmar. Tienes que hacerlo. Y entonces el otro le pone cara de como, ¿por qué? ¿No? Y entonces ya lo suben, les desvía la pistola y entonces lo cachetean y lo avientan a las ratas. Sí. Y ahí está ya como disociado. Y Walken está asustado, pero está como paralizado. Le dice, no quiero ir. Y entonces el otro dice, pon atención. Vamos a jugar con ellos, pero vamos a jugar así, ¿no? Porque lo que quiere es dispararles. O sea, de tanto estar ahí, como han sido los últimos, él no está pensando, nos van a matar. Él está pensando, ¿y ahora cómo nos libramos de estos? O sea, es una escena muy absurda. Le das a alguien una pistola y le dices, dispárate solo. Es como, mira, aunque estos me disparen, pero me llevo a uno. Claro. ¿No? De perdida me llevo a uno con buena suerte si la pistola está cargada. Si no, pues ya me disparan. Pero yo, ¿por qué me tengo que disparar? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que hace el primero? Dice, yo no me quiero disparar y desvía el tiro. Sí, y él sabe que la única manera de salir de ahí es jugándosela, literalmente jugándose. ¿Qué es lo que hace? Ruleta rusa, ¿no? Y le meten más balas, ¿no? O sea, le meten 3 balas en la cámara y de buena suerte, porque lo que De Niro dice es, tenemos que jugar. O sea, y si uno de nosotros pierde, pues ya ni modo. Pero si no, exacto. Pero de todos modos están en una condición de perder. Sí, o sea, es o esto o eventualmente vamos a terminar con las ratas como este otro güey, ¿no? O nos van a matar. O me voy a meter un tiro en la cabeza. Entonces, que pues no está tan mal, ya considerando las posibilidades. Es su mejor, ahora sí que su mejor tiro es echar los 3 tiros, porque él mete las balas, les dice, no, a ver, métele 3 balas y las mete juntas. Sí, porque sabe qué va a hacer, ¿no? Y entonces apuesta a que va a disparar las primeras 2 que no está cargada la pistola, y como las otras 3 están juntas, tiene 3 balas para dispararles a los vietnamitas. Claro. Y lo deja un poco ambiguo porque también... O sea, ambiguo en el sentido de... Pues es un güey que sabe perfectamente usar armas, ¿no? O sea, está muy entrenado. Entonces... De todos los que están ahí, pues es el que tenía más posibilidades de... Digo, de lo que tú sabes, ¿no? Como en la historia. Y ya cuando echan los 3 tiros sin pistola, sin bala, entonces
es cuando voltea y empieza a matar a los otros. El otro ya sabe qué está pasando, le quita el rifle a uno de los vietnamitas. Y una escena muy gringa, porque los otros son, no sé, son 8, no sé cuántos, todos armados hasta los dientes. Sí. Y estos con 3 balas y un rifle los matan a todos. Claro, lo que construyen ahí efectivamente es que pues están borrachos, están como... Llevan ahí también meses. O sea, es como... Los agarran distraídos, ¿no? Unos están hasta dormidos. Ajá. O sea, es así como, vámonos ya ahorita. O sea, se levanta... Uno de los que está dormido se levanta con el rifle para que le den un tiro en la cabeza, ¿no? Sí. Lo cual es... O sea, es una escena cansada. Porque pues todos están cansados. Y empiezas tú a sentir lo mismo, ¿no? Como... Y es una escena larga, muy pantanoso. Y es una escena larga. Es una escena larga justo por eso, ¿no? Para que consigan meterte en esa dinámica. Un poco como la boda. Y Christopher Walken, según yo, ahí ves... Porque es algo que averiguas después. Pero ahí ves dónde se quiebra. O sea, dónde deja de ser él. Y se convierte en esta otra cosa que no sé qué es. Porque... Está como atrapado, ¿no? O sea, como que... Él es el único que la libra de ahí. O sea, es el primero en subirse al helicóptero, ¿no? Se van por el... Hacen una lanchita y se van. Y llega un helicóptero y los ve... Y lo suben y John Savage se cae. Y entonces De Niro se deja caer y va por él. Y entonces... Y se caen, ¿no? Por cierto, porque está en muy mal estado. Y entonces no atina. Sí, no. Y está temblando. Y está como... Está en muy mal estado de todo, ¿no? O sea, no solo físico, sino también emocional. Está como... Sigue en shock. Y ya se va, ¿no? Y entonces luego está la escena... Bueno... De Niro se lleva a este muchacho caminando. Que también es una escena... Cuando ve cómo está el éxodo y están los... Pues todo el mundo... los desplazados de la guerra y luego están los coches militares. Y llega De Niro cargándolo. Se lo deja como a unos güeyes y se va. Y así como que... Es como un... Es un sueño húmedo gringo, según yo. Eso, ¿no? Es como... Así es un nombre muy... ¿Cómo llamarlo? Como... El soldado perfecto, ¿no? Que es también... una gringada, porque si vienen en tanquetas, solo tenían que subir. Ahí pasan varios jeeps y las tanquetas, lo sube a una de las tanquetas, ¿no? ¿Por qué no lo suben a él? Porque él no se quiere regresar. O sea, él sabe que si se sube, lo van a regresar a su casa. Él quiere seguir en la guerra. Por eso se regresa. Porque dice, yo quiero seguir matando gente. Entonces me voy a... Sí, pero no tiene batallón, o sea, no... O sea, el asunto es como en el momento en el que te localizan, es muy simbólico. Ya te dicen, no, pues ya vete. Pero en cambio, si llegas a un lugar donde están dándose la madre, pues no te van a decir que no, ¿no? Así como, no, tú regrésate. Así como, no, pues ya estás aquí. Digo, eso se sabe, ¿no? Como en las memorias de los soldados, que pues hay banda que está como... no se quieren ir. Pero bueno, es simbólico, sí. Y luego Christopher Walken está en el hospital y está como... no puede ni hablar, ¿no? Ya se ve bien. No le pasó nada realmente, físicamente. O sea, como... No, físicamente... Está entero. Y se pone a llorar. Y como que nunca regresa, ¿no? No regresa. Eso es lo curioso. Ahora, el hospital, la atención médica tampoco es así que digas qué maravilla, ¿no? No, y psicológica es nula, ¿no? Es como... O sea, el doctor se le queda viendo con cara de ¿por qué lloras, no? Incluso creo que le dice, pues si estás vivo. Y el otro le dice como... Sí, no tienes idea de lo que... de lo que me acabo de escapar, ¿no? Sí, que además en el mundo del cine es como... ¿Has visto? O sea, bueno, todas son películas posteriores, ¿no? Pero... Bueno, esta es como de la época de Apocalipsis Now. Es un poquito más para acá. Este es del 76. Ajá, y Apocalipsis es del 73. O sea, es como por ahí. Y pues hablan de la misma guerra, ¿no? Pero es... Después de eso, pues hay Rambos y hay estas películas del ejército donde son ridículas, ¿no? Y entonces... Creo que le pasaba como a la banda de mi edad que veían... Y decían... pues tampoco estuvo tan cabrón, ¿no? Así como dices... Bueno, pues tú no estuviste ahí, ¿no? O sea, como... Esto existe porque... O sea, esta película existe porque pues esto existió, ¿no? O sea, porque el trauma es real. Pero, claro, efectivamente, como dices, tú no estuviste ahí, pero aún en condiciones no de guerra, caminar por ahí hace un calor horrible, hay una humedad espantosa. Efectivamente se construyen casas en el río
pues porque es lo que hay, claro. ¿no? Hay río, la gente se mueve en el río. Hay río y malaria, ¿no? Hay río, malaria, serpientes. Sí. Te puede matar un mosquito o... Exacto. Un mosquito. O cualquier cantidad de animales. O hay dengue. Hay guerra. O sea, aunque tú no estés en guerra, hay guerra ahí siempre. Ahí siempre hay guerra, sí. Como entre los países locales. colindantes. Entre los locales. Entonces, nada más ir en condiciones de turismo sí. es bastante incómodo para llegar a ver lo que tienes que ver, que por cierto, mucho de lo que hay que ver hoy día son los vestigios de la guerra, ¿no? Claro, me imagino. Para llegar a ver lo que tienes que ver, tienes que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros de esa selva súper densa, húmeda, caliente, ¿no? Y bueno, no creas que vas en una Land Rover, ¿no? Claro. Son carros chiquitos. Sí. Sí, todo es difícil, ¿no? Todo es complicado. Todo es Te difícil. digo, hoy día que no hay guerra, ¿no? Sí. Y las condiciones climáticas son bastante incómodas, por claro. decirlo menos. Y bueno, pues no te están obligando a jugar ruleta rusa, ¿verdad? Con tus amigos. Ni estás metido en el río sí. esperando que una anaconda te coma. Exacto, con sanguijuelas en todo el cuerpo. Con sanguijuelas y ratas que te están mordiendo también. Sí, sí se pone muy, muy denso. Y pues no regresa Christopher Walken y como que se pierde y eventualmente regresa De Niro y pues pregunta así como, vengan, y ese güey, no, pues le hacen esta fiesta de bienvenida que él como que evita, ¿no? Va en el taxi y dice como no quiero ver a nadie. Se espera, llega después y solo quiere ver a Meryl Streep, ¿no? Y platica con ella y ya pues es como tiene un rango mucho más alto, ¿no? Ya tienes como tiene un uniforme diferente, pues. Sí, sí. Y como que todos dicen que es un héroe y él como que... Sí y no, porque el uniforme no se lo quita. No, nunca. Nunca se lo quita. Que es algo muy, muy del ejército, ¿no? Como no, pues esto es quién soy. Y anda por ahí. Y sí como que se saca de onda, ¿no? O sea, porque yo pensaba como, bueno, tampoco es que no le pase nada emocionalmente. Es solo que lo digiere muy diferente. O sea, cuando está en el hotel y está buscando a John Savage, ¿no? Y que no le conteste y ya te das cuenta de que pues, no tiene piernas ni un brazo y está como en un hospital y nunca quiso regresar tampoco. O sea, como... Y qué bueno. Tiene una esposa. No quiere regresar a su casa, pues. Por eso, pero qué bueno, porque en las condiciones en las que está emocionalmente, muy probablemente no sea una buena compañía ni para la esposa ni para nadie. Es un hijo, ¿no? Sí. Que pues lo tienen por esa vez de la boda, nada más. Sí, está como todo... No, la chava estaba embarazada, ¿no? Antes de casarse. Creo que sí. Sí. Sí, que eso también es parte de él. Y no saben qué onda con Walken y entonces él se regresa, ¿no? A buscarlo. Bueno, primero busca a Savage, lo encuentra en el hospital, porque como que tampoco sabes muy bien qué pasó con él, si de verdad está vivo y de verdad está en un hospital. No sabes si está en una clínica psiquiátrica o está en un hospital. O es junkie, está en la calle. Sí, o es un junkie o se murió y es una leyenda urbana eso de que está vivo. Alguien está cobrando su seguro porque también su palabra. No sabes qué onda, ¿no? Sí. No sabes qué ocurrió con él. Y él es el que le dice, ¿no? Sobre Walken. Es que Savage le dice, qué raro, me llegan estos fajos de billetes cada mes, ¿no? Sí. Porque antes de regresarse, cuando ya está como Franco, en un bar lo invitan, o más bien está en un bar y sale del bar y ve que están tirando unos cuerpos y entonces le pregunta a un como francés, o no sé si vietnamita francés, pero un cuate que parece bastante occidental que habla francés. Sí, eso es que los franceses estuvieron ahí antes, ¿no? Fue colonia francesa Vietnam, entonces sí hay una población que habla francés. Va y le pregunta que qué onda y entonces el otro le dice, es bien divertido, mira, pásate para acá. Y ahí se encuentra Walken porque están jugando ruleta rusa. Sí. Ahí lo ve, cree que lo ve, pero no está seguro y lo empieza a seguir, ¿no? Y ve que sí. Pero tú como espectador sí sabes que es él. Como que no está seguro y como que... No, porque sí habla con él y el otro lo manda a la goma. Pues después.
Bueno. O sea, es que no lo ve... Sí, ¿no? No lo ve... Hasta que habla con él es cuando ya pasa el final. Bueno, no el final, pero el final de ese personaje. Pero sí hay una confirmación. En algún momento sí hay una confirmación. Sí, porque lo está siguiendo. Se le escapa. Ajá, se le escapa. Se le escapa. Se le escapa y entonces él ya no se quiere meter más. Se quiere regresar, como sea. Entonces se regresa, lo deja ahí. Pero lo ve en las apuestas de ruleta rusa. Que aquí... me dices que cada uno está en diferentes estadios del estrés postraumático. Estos ya están en estrés postraumático. A De Niro lo protege bastante su aplanamiento, ¿no? Es como un tipo que tiene como baja intensidad del afecto. Hay como distancia, ¿no? Sí. Y eso lo tiene bastante protegido. Y el otro, en cambio, se quedó como psicotizado, con una psicosis de guerra, con una depresión psicótica. Y aquí creo que la alusión un poco es a algo que mencionaba Freud, que llama compulsión a la repetición. El trauma no se resuelve y entonces la persona regresa y regresa y regresa a la misma situación hasta que se resuelve. Nunca se va a resolver así, ¿no? Se resuelve de otras maneras, pero no volviéndote a poner en la misma situación. Es como estas películas de loop, ¿no? Que regresa y regresa y regresa, pero si siempre haces lo mismo, entonces no hay una respuesta diferente. Sí, eso es un infierno. Es como un infierno en el que regresas y regresas. Y él, Walken, que ya no tiene nada que perder, que tampoco... Bueno, tiene a Meryl Streep en su casa, pero como que no tiene mucha motivación más que eso para regresar. Y que al final te enteras que está haciendo un montón de dinero. Probablemente se siente muy culpable también, porque el dinero se lo manda al que está sin piernas. Claro. ¿No? Sí, que a él no le pasó nada. Lo rescataron. Tiene como... culpa del sobreviviente. Lo rescataron, a los otros dos los perdió y de alguna manera sabe que Savage está en el hospital sin recursos, pues sin pues estaban, porque eventualmente llega al mismo lugar, ¿no? Están en el mismo hospital, claro. Entonces claro. sí ve que pues el güey está todo jodido. Sin brazo y sin piernas. Y entonces pues sabe... Y entonces le manda el dinero. Tiene culpa del sobreviviente. Pareciera como que está trabajando para él. Claro, ¿no? Como para limpiar sus... Sí, porque a él no le pasó. Pero además se regresó por él. O sea, Savage regresa por... De Niro. No. Cuando Savage, Walken, que es el que está bien, De Niro se va a ir. Se va a ir cuando están en el río, cuando matan a los vietnamitas. Dice, no, ya claro, déjalo. Sí, Walken, ¿no? Es el que regresa. Y el que le dice, no lo dejes, tráetelo, es Walken. Y entonces se trae a Savage y pues tiene culpa. Se lo trajo, se subió primero al helicóptero, el otro se cayó, pero se cayó como en una cosa muy torpe, pero como dices, no de que estuviera mal físicamente, sino de que estaba mal emocionalmente, y entonces no se podía asir del... Sí, lo domina el miedo, ¿no? Y es cuando se caen y De Niro entre que se cae y se va con él, porque también como que De Niro pues, lo está cargando y entonces se viene con él, ¿no? Cuando... Sí, como que sabe que ahí no lo van a lograr, entonces mejor... Tienen más oportunidades. Pues todo el tiempo está calculando, ¿no? ¿Cuál es nuestra mejor posibilidad? Y que además sabe que ya los localizaron, entonces que van a regresar por ellos. Eso es lo que piensas, ¿no? Como van a hacer... O sea, ¿a dónde van a ir en el río? Pues a donde vaya el cauce del río. Sí. Tan fácil como seguirlos en el helicóptero y encontrar un sitio donde los puedan recoger. Incluso bajar el helicóptero. Por eso traen helicópteros y no aviones. Porque son más fáciles de maniobrar y de bajar. Sí, ahí lo que tienen de tiempos es como pues esos helicópteros están ahí por una razón X, ¿no? Entonces tienen que o ir para allá o regresarse, la gasolina. Y también es que pues como es guerrillero el asunto, pues igual y no los ves, pero ellos sí te ven y te tiran, ¿no? Entonces, yo no sabía, eso es como detalle
de por qué había tantos helicópteros en películas. Y era porque después de la guerra de Vietnam había muchos pilotos muy buenos y muy especializados que no tenían trabajo. Entonces por eso salían helicópteros en todo, ¿no? Así como en Magnum, en Lobo del Aire. O sea, era como una habilidad muy de esa época, ¿no? Y pues muchos helicópteros ahí, pues que ya nadie usaba, ¿no? Para aventarse. Y que, bueno, no es lo mismo pilotar un helicóptero que un avión. No, requiere de muchísima, como dices, muchísima habilidad. Sí, se acaba de caer uno, ¿te viste? Aquí en... Se caen cada rato. Sí. Ahí por mi casa. Claro. Pues es que sí es peligroso. Es muy... O sea, además de que tienes que ser bueno, es fácil como que valga madre, ¿no? O sea, como por el clima o por que no se ve. O que tú no ves algo y... Sobre todo en la ciudad. O pues, requiere sí mucha pericia del piloto. Sí, porque, atención. Por ejemplo, al subirlo y al bajarlo, uno de los riesgos es que la hélice haga rodar el helicóptero, ¿no? Que en vez de que se mueva la hélice, el helicóptero empiece a dar vueltas. Además, si se descompone cualquier cosa, es como casi que siempre es fatal. Así de hecho. Pero bueno, regresa por él, intenta traerlo, termina jugando con él para que se regrese. Pues termina jugando con él un poco, es como su manera de conectar emocionalmente con él, como de que se acuerde, ¿no? O sea, De Niro sí está consciente de la manera que sea, que lo está haciendo porque regresa a ese sitio. También entiende que lo está haciendo para mandarle dinero al otro. Un dinero que, por cierto, ni siquiera se ha enterado que está en un cajón. Sí, que no se ocupa para... O sea, como que todo es ineficiente en esta relación entre Savage y Walken, ¿no? Porque además ves como a su mujer pues, lidiar con el bebé y que no tiene dinero. Está súper deprimida. Y no tiene... O sea, y hay precariedad también, ¿no? O sea, ese dinero sí le haría muchísimo el paro, pero pues el otro también está tan traumado que no... Porque además no entiende de dónde viene el dinero. Lo manda. ¿No? Pues, o sea, no es su dinero, pues. Sí. Entonces, ¿cómo se lo va a gastar si no es su dinero? Hay todo un sentido de... Pues lo que haríamos muchos, de ¿no? Justicia, pues es como... O de ganar... Sí, pero no solo eso, sino como de masculinidad también, ¿no? Pues no me lo gané, entonces no es mío. Pues ahí está. Y, bueno, De Niro como que sí entiende... De Niro siempre entiende todo, ¿no? Entonces entiende que el otro no se ha regresado porque está generando dinero. Está generando dinero porque siente culpa porque a él no le pasó nada, claro. ¿No? Porque además no tiene a qué regresar. ¿Dónde está su masculinidad después de no haber hecho más por el amigo? Porque como también está en mal estado, claro. No se asoma a ayudarlos. ¿Qué era? Sí, pero creo que justo su cruz es De Niro, ¿no? Es como el Big Brother. Enfrente de mí está el hombre que yo debería de ser y no soy. Y que él lo hace todo bien. Y un poco siento que lo que está tratando de decirle De Niro en esa escena es como no tienes que ser como yo, solo vente a casa, güey, ¿no? Te extrañamos. Y pues ya termina matándose ahí. Que en una escena clásica del cine gringo. Sí. Que es muy impactante, ¿no? Porque lo ves, o sea, ves cómo se vuela la cabeza. Estilo 70s, ¿no? Pero se ve muy bien. O sea, como... Muy bien logrado el drama, vaya, ¿no? Como de que dices, no, ya valió madre. Y pues De Niro... Es como su hermanito, ¿no? Lo ve así como un bebé. Y pues ya regresa. Sí, pues es con quien vivía. ¿No? Es con quien tenía la relación más cercana. Sí. Y... El final, que es esta cena o comida, es después del funeral, ¿no? Hacen café, hay pastel. Sí, es el rito funerario. Es digamos, nosotros hacemos velorio. Ándale, es como el sepelio. Ellos hacen... Digo, el velorio. Ajá. Igual pero no es un velorio porque nunca se quedan a velar, se van a dormir. Pero hacen Sí. ¿Cómo le llaman? Una ceremonia. Sí, un rito, pues. Pero el asunto es que se reúnen a pues hablar de él, ¿no? Es como un homenaje. Ándale. Y pues se sirven café y comen y ahí está John Savage, que ya por fin está ahí, ¿no? Y están todos juntos. Son todos los que quedan están juntos. Y las que quedan, que son novias y esposas. Está la esposa de Savage.
y el gordito toca el piano. Y entonces se ponen a cantar el himno nacional, ¿no? Bueno, no el himno nacional, pero como algo... Sí, un himno. Algo, nacionalista, ¿no? Y me acuerdo que ese final, siempre que la veo, es... como que siento que es perfecto, porque es ambiguo, a pesar de que creas que no. O sea, es como... Yo siento que esta película, para la gente que es pro-guerra, es su película. Y para la gente que es antiguerra, también. Pero es lo mismo. O sea, es igual de efectiva para cualquiera de las dos cosas, ¿no? O sea, porque en una dices como, pues, ¿cómo pueden cantar el himno? Y eso, pero sí son así, ¿no? O sea, sí es... Esa banda cantaría el himno. O sea, y estarían orgullosos de la pérdida y como De Niro que no se quite el uniforme, ¿no? Exacto. Es como todas estas cosas que nos parecen absurdas desde un punto de vista antibélico. Pues es lo que a la gente bélica le parece lo más chido. Y es como una película que he escuchado... como alabada desde ambos lados, ¿no? Por eso creo que es una película muy, muy chingona, porque es como... Pues le funciona a todo el mundo, ¿no? O sea, como... Sea cual sea tu ideología. Y siento un poco que el arte es así. O sea, es como... Entre más efectivo es, menos te está vendiendo que pensar. O sea, es como, esto está ahí. ¿Tú qué piensas? Y siempre terminas como diciendo, chale, estos güeyes, pues tampoco tenían... O sea... Siento que retrata muy bien todo el sistema, cómo funciona, ¿no? Como, pues si no vas a la guerra eres un cobarde y si sí vas a la guerra, pues esto es lo que va a pasar. El lavado de cerebro. Todo esto es lo que va a pasar, ¿no? Sí, el lavado de cerebro de por qué la gente debe ir a una guerra que... Por eso es muy importante el principio, que es... Son gente de la clase trabajadora. Obviamente no es banda de varo, sino son pues los soldados de la nación, ¿no? Y es gente que además inmigrantes. Claro. Sí. Y son inmigrantes de primera porque son blancos. Sí. ¿no? O sea, son como... Pero son rusos, ¿eh? Sí. No, yo sé. Pero es como... Sí, no son Sí, no son alemanes, no son... franceses. Sí, no. Son rusos, que son sus enemigos. Estaba en pleno la Guerra Fría en los 70. Sí, entonces un poco están pagando el pasaporte, ¿no? Su pertenencia en el país. Sí, así como, no, sí soy gringo, ¿cómo no? Que nos pasa a los mexicanos, a nuestros paisanos igual, o sea, claro. Cuando hay guerra... Pues que siempre hay. Siempre hay. Por eso les ofrecen visas que luego no les dan, ¿no? Pero se hacen a través de la recluta militar. Sí. Tiene un nombre eso, ¿no? Estaban los soñadores, los dreamers. Que muchos eran militares, ¿no? O sea, como... vienes al ejército, sirves y luego ya... Y ya te damos te ganas con eso la residencia o la ciudadanía. Ajá, que luego no se las dan. Que luego no se las dan. Los regresan traumatizados y sin dinero. Y sin ciudadanía. ¿no? Y es como, mira. Esto es como triple traición. Pero bueno. Hablando de los traumas y del asunto psicológico, es como... El final es De Niro va a casar otra vez. Y no puede. Yo digo que no quiere. ¿No? Ya no quiere matar. No quiere matar nada. Como que dice, ya estuvo. Además, este güey no me hizo nada. Es que es eso. ¿No? Empieza a tener... Él entiende cómo... ¿Para qué? Es una transformación de esta masculinidad de vamos, nos emborrachamos, matamos estos venados, porque además es una fiesta, o sea, matan al venado, lo suben en la cajuela, lo amarran, el pobre animal está ahí convulsionando y estos van y se ríen y le jalan una pata y le jalan los cuernos, entonces, o sea, entiendo que te lo quieras comer, esa parte la puedo entender, pero ve y mátalo de una vez. Además no se lo comen realmente. Y no se lo comen, esa es la otra, ¿no? Pero ¿por qué lo torturas? Solo ve y mátalo, ¿no? Y cómetelo. Y ya al final, De Niro empieza a tener una visión, una apreciación diferente de la vida, ¿no? Es como un asunto de respeto por la vida. No se quita el uniforme, pero ya... O sea, si no tienes... Como lo que acabo de decir, ¿no? Si no tienes necesidad de matarlo, ¿para qué vas y lo matas? Claro, y además siento que lo del uniforme también tiene capas, ¿no? O sea, quitárselo significaría negar lo que pasó. Y es un poco. Tampoco puedo hacer eso, porque sí soy hijo de esto. La otra es que no regresa a pedir un trabajo. Él ya tiene su pensión.
Entonces va todo el tiempo diciendo, yo ya me lo gané, ¿no? Además o sea, todo el mundo lo chulea, ¿no? Así, mira, ya regresó. O sea, sí, aunque podría cultivar más los resultados de su fama, porque tampoco lo hace tanto, ¿no? O sea, como que sí se saca de onda de estar en la calle. Sí, de que lo saluden y ya regresaste. Como que él solo quiere hablar con esta morra y ya. No quiere que lo molesten. Por eso se va al... y ella vive ahora donde él vivía, ¿no? Entonces por eso va a un hotel. Pero ellos le dejaron la casa. Le dijeron, ahí te encargamos el departamentito. Sí. ¿No? Ahí nos lo para cuides. Que no vivas con tu papá que te madrea. Y para que alguien cuide del departamento. Sí, es un ganar-ganar. Ajá. Sí, es como raro. Es un poco incestuoso, siento. Es como su hermana. Sí, ¿no? Pero es que eso es como en todos los niveles, ¿no? O sea, Savage y... Que además así lo retratan en la boda. Bailan con todas. Sí. A todas... Sí, hay como... Mucho toqueteo, mucho ¿no? como... coqueteo también entre ellos, ¿no? Entre coqueteo, camaradería, fraternidad, ¿no? Como una pandilla de adolescentes que son entre medio hermanos, medio muy cuates, medio que de repente uno le gusta a la otra o... Sí, que pues han pasado, o sea, como que ahí se conocen desde niños y van a seguir estando ahí hasta viejos, ¿no? O sea, es como... Así va a ser. Por eso te decía, es lo que retrata la boda, la familia, amigos, ¿no? Este primer contacto con la comunidad que además comparten, en este caso, la religión, comparten ideas políticas, comparten la cultura, ¿no? Que no comparten, aunque sí están muy tropicalizados, ¿no? De todos modos tienen su propia cultura. La mamá que se anda quejando que se casa con una que no es rusa, que quién sabe qué cosa sea, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí es muy incestuosa la parte, pero bueno, se ve desde el inicio que a De Niro le gusta Meryl Streep y a ella no le desagrada. Lo que pasa es que ella anda con el otro, ¿no? Y como que, o sea, la impresión que te queda es como que se hizo un poquito para atrás porque como es el hermano grande, ¿no? Si le llegaba a Meryl Streep, Savage Walker tenía muy poca oportunidad con ella. Sí, como que además es como el consentido. Ajá. Walker. Entonces, él puede escoger, ¿no? Es como, no, bueno, vas. Pero es eso, porque también es más chico, o sea, es el hermano chico, sensible, como dijiste. ¿no? O sea, también es eso, es como, no, bueno, pero él es diferente, con él no se metan. Entonces, y es su favorito, es su mejor amigo. Pues, sí. ¿No? Entonces sí es muy incestuoso porque es como su hermano y termina en una relación amorosa, sexual amorosa con ella. Sí, a mí sí me daba como... ¿no? Como, ¿qué onda con él? Además, es bien feo porque el otro no ha regresado, no lo han anunciado muerto, como que ella lo está esperando, pero también de parte de ella es como feíto porque pues es la misma situación, ¿no? Es como... Bueno, también es una situación como en la que todo va a estar mal, ¿no? O sea, como... Sí, o sea... Lo menos jodido es que se va a quedar sola para siempre y el otro güey también. Que también entonces se acompañan ahí. Esa es como la parte no fea de esa situación. Y ella se quedó. Ellos fueron a la guerra y vienen con todo el trauma de guerra. Pero también quedarse es un sitio incómodo. No digo que sea igual. No, en lo absoluto. Son dos dimensiones bien diferentes. Bien diferentes. Pero también es un sitio incómodo. O sea... menos incómodo que ir a la guerra, por supuesto. No, claro. Porque ella se pudo haber empatado con... Sí, con quien sea. Con quien sea que se quedó con el gordito. Claro, pero está mal visto, ¿no? Sí. Es el peso de toda la estructura, porque es muy trágico de entrada. O sea, porque está diseñado para valer madre en un sentido como... o sea, solo es eficiente que estén atrapados. Porque, por ejemplo, si De Niro regresara de la guerra, pero no ahí, se fuera a otro lado, entonces ¿para qué fue a la guerra? El sentido de ir a la guerra es defender a tu casa y tu familia. Y si pierdes tu casa y tu familia, entonces ¿para qué fuiste? ¿No? Y el hecho es de que, bueno, vas a regresar con todos esos traumas y todo deshecho, pero además a replicar lo mismo, ¿no? O sea, porque no hay... Bueno, en este caso él no quizás, ¿no? Pero en general, pues todos terminan
el papá de Meryl Streep pues está traumatizado seguramente por la guerra o por la economía o por las dos. Y es o sea, por la guerra tanto por ir o por no ir, ¿no? Uh-huh. Y el alcoholismo y la violencia viene de eso. Y entonces es como... Y sí, ella es hija de eso. Si no es... Eso te iba a decir. Si no es que él fue a la guerra, probablemente es hijo de algún veterano de guerra que vivió con bastante violencia. Y ahora lo está replicando con la hija. Claro, y es como... Las secuelas de eso son... Digo, ya hablando de México, por ejemplo... pues no sé, o sea, mi abuelo no fue a la guerra, ¿no? Mi bisabuelo a lo mejor. La revolución. O mi tatarabuelo. Sí, a la revolución. Pero... Sí, porque mi abuelo nació en los 20, entonces nació después, ¿no? Ya no le tocó. Le tocaron los cristeros, pero a la guerra de los cristeros fueron 3 gatos, ¿no? Exacto, sí. No, entonces como... Pero aún así hay secuelas de esa manera de vivir y de pensar, ¿no? Uh-huh. O sea, como la revolución en México sí fue algo que determinó un cambio social absoluto. Yo tenía una profesora de arte que nos contaba cómo se habían escondido en un baúl. El papá las había enterrado para que no las violaran. Wow. Los carrancistas, odiaba a los carrancistas. Claro, y es eso. O sea, es como... El orden de vida es muy distinto, ¿no? Alguien que pasó por algo así. Uh-huh. Que ahora, como la guerra se ha vuelto... O sea, los gringos como siempre están en guerra. Se ha vuelto algo como muy diluido, pero a la vez... Es raro. O sea, porque... Pues toda su sociedad ha estado incluida en la guerra en general. O sea, no ha parado, ¿no? En todo el siglo XX y ahorita. Que además son guerras... que no son de ellos. No, bueno. ¿No? Que hacían en Vietnam. Que si la provocas, o sea, si vas a robarte los recursos, pues sí. No, bueno, exactamente. Sí, exactamente, pero ¿por qué? Sí, claro. O sea, me preguntaban en la casa, ¿no? Alguien que nació en los 90s me decía, ¿y por qué no quiere ir a la guerra? ¿Por qué va a ir a la guerra? O sea, a matar a alguien que no le ha hecho nada. Es una guerra entre locales, entre los del sur y los del norte. Sí, es muy distinta como el sentimiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por exacto. Eso, ¿no? Porque que les querían quitar algo. Sí, ¿no? Vinieron bombardearon Pearl Harbor. Y, uh-huh. ¿No? Y les quitaron algo. Y todo el mundo que estaba involucrado estaba por algo así. ¿No? Alemania está invadiendo Europa. Como, exacto. ¿no? Japón invadió China, y Corea. Es como, ok. Es muy distinto. Como la ideología de sobrevivencia, pero también Rusia invadió Polonia, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, Rusia ha invadido lo que ha podido. Pero había una razón, pues. Claro, pero para que para que los polacos entraran, para que los gringos entraran, para que los franceses. Sí, son como razones que obviamente son discutibles, pero aquí hay... es como decir, los mexicanos vamos a ir a defender a Ucrania. Ajá, exacto. ¿Por? ¿Qué pues, ha pasado? ¿Pero por? ¿Cómo se llamaba? Sí. Ahí está... Que por cierto, como están las cosas, no iríamos a defender Ucrania. No. Iríamos a apoyar a Rusia. Depende a quién le preguntes. Depende a quién le preguntes. Porque también está muy dividido todo, ¿no? Como que la guerra ahorita es más una especie de... Bueno, siempre ha sido una cosa de propaganda, ¿no? Pero es mucho más... la gente que realmente va a la guerra... en general no tiene opción, ¿no? No. O sea, es como... Pues o sales a chingarte o van a venir por ti. O sea, ¿cuál es el punto? ¿No? Los gringos son los únicos que... Pues sí, bueno, vas a viajar... Y en realidad estás yendo pues por una beca, te por voy una pensión, te voy a dar tu... Como Robert De Niro, que no tiene ni 40 años en la película y ya está jubilado, ¿no? Claro. Y además tiene garantizado su lugar dentro de la sociedad. No importa que los papás sean rusos. Es eso. Es como ya eres gringo ahora sí. Uh-huh. 100%. Te lo ganaste. Uh-huh. Que pues es un asunto también del racismo de allá. Que es muy Es como, bueno, pero es porque es blanco, ¿no? Porque si no fuera blanco, no sé si ya se lo habría ganado. Porque eso como que nunca se quita. Sí, porque también mandaban a los negros, pero con los negros era otro rollo. Sí. ¿No? Y latinos, o sea, los latinos ni salen en las películas. Muchos mexicanos. Sí. O sea, están tan borrados de esa historia que es como, no. Bueno, han empezado a salir en las películas de los 80s, 90s de guerra, ¿no? Un poquito denunciando que los de la primera línea eran gringos y cafés. Digo, negros y cafés. Sí, claro. No eran blanquitos. No. Eso es... Ni se apellidaban Johnson, ni se apellidaban...
no sé, Bateson y se apellidaban, Sí. ¿no? No se apellidaban Son, pues. Exacto. Es muy interesante. Digo, vi como muchas películas de guerra en estos meses. Entre ellas, digo, Deer Hunter siempre la he visto, pero es como... Vi series que no había visto, como The Pacific, que es sobre los marinos de la Segunda Guerra Mundial. Y vi Band of Brothers, que pues, son como los que llegaron a Berlín, o sea, los soldados. Y los que eran... Porque, ya sabes, allá es como muy importante de qué ejército eres, ¿no? Porque no es lo mismo un marino que un... Que Fuerza Aérea, Sí. ¿no? Que tienen como mucha categoría los de la esos son los Fuerza más fresas, ¿no? Sí. La Fuerza Aérea. Que ser de Apatín, ¿no? Sí, que eso es como cualquiera El soldado. entra. Sí, el soldado raso ahí, órale. Militares de... Sí, eso tiene un nombre, como la infantería, ¿no? La infantería. Órale, ahí van todos. Infantería Marina y Fuerza Aérea. Uh-huh. Por cierto que si te interesa, aquí en la salida del Metro Bellas Artes están los de la policía. ¿Los de la policía? Ajá. Pensé que los de la Guardia Nacional. No, los de la policía. Así es que si te interesa, si a alguien le interesa. Empezar carrera ahorita. Estuve a punto de pararme para que me dijeran, no, señora, usted ya no. Y les dijera, eso es discriminación. Exacto. ¿Qué dices? Yo quiero ser policía. Yo quiero ser policía. A ver qué tengo yo que tú no tengas. Mira, traigo todo esto. Exacto. Tienes unos como estos. Exacto. Es como la diferencia social que hay entre Estados Unidos y México del el lugar que ocupa el ejército y la policía en sus poblaciones sí es muy distinto, ¿no? Uh-huh. O sea, como los militares allá sí están como integrados a la sociedad. O sea, tu vecino sí puede ser... Sí. Y digo aquí también, o sea, mucho menos, ¿no? Están como muy en los mismos lugares. Porque les dan casa. O sea, aquí... Y todos viven ahí. En cuanto tú te casas, en automático te asignan una vivienda. Pero no solo es eso. No hay un respeto. ¿No? O sea, sí no, hay, pero es muy distinto. Pero están también muy aisladas las familias. Porque como viven ahí, hay una cosa muy entre gremial y de orgullo. Entonces las esposas y los hijos son los hijos de... Sí. ¿no? Y entonces viven todas, o sea, en el mismo edificio. Y entonces entre ellas se apoyan porque ellas sí entienden lo que es vivir con un marido que no está y que, pues, bueno, el ejército mexicano por muchos años fue un ejército de paz. Recientemente le ha tocado, pues sí, entrarle... En los 20 años ya, ¿no? En los últimos 20 años ya no. Entonces también es complicado porque antes se iban a quemar sembradíos de marihuana y ahora alfabetizar, a construir hospitales, a construir médicos, vivienda, ¿no? A hacer servicios médicos, dentales. Sí, la experiencia como del ciudadano promedio mexicano con el ejército era muy limitada, era más bien como en zonas rurales, ¿no? Donde pues están todo el tiempo. Porque están haciendo el servicio. Sí, y ahora porque la guerra en realidad es más allá que acá, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que hay varias zonas donde viven los militares, pero como dices, no salen a hablar con la población, sino que están aislados, o sea, no están aislados herméticamente, pero sí la comunidad en la que viven es su red cercana e intermedia. Sí, creo que hay un asunto también de falta de credibilidad en las instituciones en México porque sabemos que es corrupto todo. O sea, hay un sector de la población que no respeta a la policía, pues, obviamente. Ni al ejército. Ni al ejército tampoco, ¿no? Y yo creo que... Hubo un respeto al ejército hasta hace como 20 años. Sí, cuando el ejército era un ejército de servicio y de paz, ¿no? Sí, y también creo que depende mucho de dónde vivas, ¿no? O sea, porque es lo que te digo de las zonas rurales, pues también... Ellos tienen experiencias de primera mano mucho más seguido y han tenido unas muy negativas, pero también han tenido unas muy positivas. Entonces es como... pues las Fuerzas Armadas siempre implica mucho poder y entonces implica que es difícil que sea en un país como este algo positivo, ¿no? O sea, es poco común. No quiero decir que sea imposible. No, y bueno, cuando yo era niña y adolescente, que además atravesó el terremoto del 85...
sí había Claro, eso es muy distinto, sí. había esta mirada de que era un ejército que estaba al servicio de la comunidad, ¿no? No Sí. matando, ni siquiera quemando sembradíos de marihuana, que sí lo hacían en esa época, Sí. pero reconocíamos más al ejército como un ejército de servicio. Es que, curioso. Cuando fue el temblor del 17, fui a lo de las costureras, porque es lo que estaba más cerca. No había... Y yo estaba filmando una película, y se paró y todo. Y fui a ver si podía hacer algo. Y había tanta gente que dije como, no, bueno. Entonces dejé cosas. Y estuve yendo como un par de días, ¿no? A dejar cosas. Y luego, ya que se empezó a calmar, o sea, se empezó a salir... Pues ya, acabaron, ¿no? De la búsqueda. Me encontré unas amigas que son activistas. Que en su sabor de activismo, el ejército pues está en el lugar más horrible. Pero ellas mismas decían, no, pues yo llegué desde el primer día, ¿no? Y estábamos todos ahí como en chinga. Y éramos un chingo de gente, pero no hacíamos nada. O sea, tú pensabas que estabas haciendo mucho, pero no llegaron los marinos. Y cuando llegaron los marinos, veías uno de esos güeyes hace lo que 20 de nosotros. Porque además lo saben hacer. Y pues están entrenados para eso, pero además... Y los marinos además sí están en muy buena condición física. Claro, ¿no? Esos son como la élite de... Y también llegó el ejército y llegó protección civil. Y entonces, o sea, lo que sí me llamó mucho la atención fue como cuando yo estaba ahí viendo la dinámica de todo esto. Pues eran como 6 instituciones al mismo tiempo, ¿no? O sea, estaban los voluntarios, estaban los del... protección civil, estaba la policía, estaban los federales, estaban los marinos, estaba el ejército y era un desmadre. O sea, era un desmadre solo comunicarse entre instituciones. Y los del ejército además pues no te preguntan nada. O sea, ellos llegan y se ponen a hacer. Van y lo hacen y ya, ¿no? Es así como... Si no le tienen que preguntar porque tú no a nadie. tienes que decir, tú no le puedes decir nada, ¿no? Ni la policía les puede decir nada. O sea, es como... Pues, están en su propio mundo. Entonces también creo que eso es algo muy... Que en esta película se ve como... parte del acceso a esa como superioridad. O sea, es como ya tú eres un ciudadano como... Aquí son inmigrantes, entonces es como... Bueno, ya eres un ciudadano de verdad, ¿no? Pero también tiene acceso a algo que nadie más tiene, ¿no? O sea, no solo es el respeto, sino es como... sí, es como un ciudadano con... La estructura. Ajá, VIP. Porque todo le sirve a él, ¿no? Y luego también está el lado en el que los abandonan. ¿Qué es lo que ocurrió? Ajá. ¿No? Por eso los... No, y el otro está ahí como hecho pedazos. John Savage, ¿no? O sea, literal. Está en pedazos. Y ahí los dejan. Pues, ¿quién lo atiende? Nadie, ¿no? O sea, solo es porque tiene el tejido social de la familia que puede como reintegrarse un poco, ¿no? Que es cuando recuerdas la conversación que tuvieron con el soldado en la boda, ¿no? Que le dice, y mataste a muchos, y el otro dice, fuck you, ¿no? O sea, déjame en paz, no me fastidies. Exacto, está muy bien. Porque él sabe que llegó a la guerra, ¿no? Iba con toda la ilusión de que iba a servir a su país y lo dejaron ahí botado. Y les hicieron unas cosas horribles, incluso ellos, ¿no? Digo, nunca lo han reconocido, pero muchos de ellos regresaron también muy mal por consumo de sustancias. Parece que experimentaban con ellos. Mucho se ha dicho, ¿no? De la experimentación de algunas drogas con ellos. Sí, además eso es súper bien. O sea, digamos, esto son los 70s, Vietnam, ¿no? Es como... En la Segunda Guerra Mundial los alemanes se metían cristal, ¿no? O sea, Hitler se supone que estaba en cristal todo el tiempo. Por eso estaba como así. Y pues porque eres capaz de hacer cosas ultra violentas y tienes más energía y no estás pensando, ¿no? No estás todo desconectado. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer aquí el mundo del narco, ¿no? Con los niños. Porque, o sea, eso no tiene nada de nuevo. Lo que pasa es que lo escuchamos... depende de la fuente, ¿no? Y eso, no, sí, los nazis. Pues claro, los nazis eran terribles. Es como, pero pues, ¿tú crees que si lo hacían los nazis no lo hacían los demás? Estás en guerra con ellos, o sea... Bueno, Pinochet contrató gente ex-nazis claro. para que le capacitara a su gente. Te digo, además había muchos, ¿no? Había muchos, y había muchos en Sudamérica. ¿Viste Tony Manero? No. Hay que verla. Hay que verla. Sí. Pues muy bien. Muy bien, Diego. Trauma postraumático. Estrés postraumático. Estrés postraumático. Primero agudo y después postraumático. Sí. Porque ya habíamos hablado de eso, ¿no? Pero cambió mucho de nombre, ¿no? Con cada guerra. Sí, tendríamos que hacer un recorrido
Pero en esta época, en los 70s, o sea, en Vietnam, el término ya era estrés postraumático. Ya. Sí, ¿no? Sí, ya era. Pero lo sacaron del manual, justamente en la guerra de Vietnam. Lo quitaron del manual estadístico de enfermedades mentales. No me preguntes por qué. Pero bueno, si quieres, en algún momento hacemos ese recorrido por los nombres de... Sí, pues ya que ya hemos pasado por suficientes películas de guerra, podemos decir... Como, tendríamos que irnos a la Primera Guerra. Ahí podemos ver, esa no la he visto. Ajá. Tendríamos que irnos mucho antes. Tendríamos que irnos a cuando el mismísimo doctor Freud acuñó, el término de histeria, que en un primer momento no habla de histeria, sino habla de abuso sexual endémico en la sociedad vienesa. Que de eso tenemos que hacer un programa. Eso es una historia bien interesante. ¿Viste la película de Freud? Bueno, hay varias, ¿no? Pero la del método. ¿Se llama El Método? En la que sale Freud y Jung. No la he visto. Una chica, es de Cronenberg. No la he visto, pero la vemos. Porque... A Dangerous Method, así. Freud, Jung y Breuer. No sé, no la he visto. Tendría que salir Breuer. Sí salen Freud y Jung. Es que la vendieron así como una cosa de una affair entre ellos dos y una chica. Siempre una prostituta. Siempre le han atribuido affairs a Freud con Breuer, con Jung y con su muy amigo Fliss. Sí, deben de estar ahí. Qué bueno. Va. Sale y vale, Diego. Gracias, Lisa. Con gusto. Hasta luego. Bye.